Bueno, arrancamos, que venimos tarde. Debería poder hacer así. Olvídate. Bien, empezamos tema nuevo. Vamos a ver conceptos generales de qué es el testing de software. Y después vamos a ver, que va a ser la parte más fuerte, cómo desarrollar código usando testing. Y en el caso de embebidos, cómo desarrollar software sin el hardware usando testing o reemplazando el hardware por testing. ¿Sí? Para obtener un programa que anda sin la placa en donde lo vamos a correr. Para lo cual vamos a hacer primero un breve repaso, una introducción a lo que es el testing. El testing es un proceso para buscar defectos en un desarrollo. ¿Sí? Y existen dos tipos de pruebas, o dos conjuntos de pruebas que se pueden hacer sobre el código. Nosotros estamos acostumbrados a estas, a las dinámicas, y no a las estáticas, pero se hacen las dos. Las pruebas pueden ser estáticas o dinámicas. En las pruebas estáticas el código no se compila, se inspecciona. ¿Sí? Es un proceso de revisión. En las pruebas dinámicas, el código se compila y se ejecuta. Las pruebas estáticas buscan la verificación de cumplimientos de estándar, de buenas prácticas y de lineamientos de codificación. Auditoría, riesgos de seguridad, ¿sí? Por eso no se compila, se inspecciona, ¿sí? Es como cuando se inspecciona una pieza fabricada para ver que no tenga riesgos estructurales, pero se inspecciona, no se ensaya, ¿sí? En cambio, la prueba dinámica es un ensayo y busca verificar el cumplimiento de los requisitos. Es decir, esto verifica que el programa hace lo que tiene que hacer y esto verifica que el programa está bien hecho. ¿Sí? Se usan las dos pruebas. Ustedes vienen pasando por pruebas estáticas sin saberlo. ¿Cuál es la primera prueba estática por la que vienen pasando todos? Los warnings del compilador son una prueba estática. Cuando el compilador les dice esto es sospechoso, esto está haciendo una prueba estática. O sea, los errores no son errores, pero los warnings son una forma de prueba estática. Para tener pruebas estáticas, o para que tenga sentido hacer pruebas estáticas, tiene que haber estándares a los cuales se supone que se tiene que aplicar el código. Si no tenemos un estándar, ¿cómo vamos a verificar el cumplimiento de algún estándar? ¿Sí? Entonces, una de las cosas que primero debería definir una organización que busca hacer software serio es los estándares de codificación que va a utilizar. Los estándares de codificación aumentan la legibilidad, algunos, y disminuyen las probabilidades de errores, y de los errores lo que más nos interesa son los que no se detectan. ¿Sí? Errores que no se detectan en las pruebas dinámicas porque se manifiestan en condiciones raras. Entonces, son conjuntos de buenas prácticas, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, porque podría andar todo bien y en realidad en algún momento va a fallar. ¿Sí? Por ejemplo, no inicializar una variable. Hay lineamientos de código de distintos tipos que cubren distintas cosas, públicos, pagos y gratuitos. Yo les puse dos, este es muy conocido, es viejo, ya está la versión D de Misra, y este no es muy conocido, pero este tiene la ventaja de ser gratuito. Cubren cosas distintas. Misra está enfocado en defectos de errores de ejecución, o sea, prevenir situaciones donde todo parece que anda, pero en alguna situación particular deja de andar. ¿Sí? Está enfocado a la seguridad. Viene de la industria automotriz. Es un estándar de codificación que nació con las primeras computadoras de inyección de los motores de auto. Ese es pago. Hay herramientas, o sea, como el estándar es pago, no se puede acceder al texto del estándar si no lo compraste.
Y eso quiere decir que no podés desarrollar una herramienta si no compraste el estándar. Y la herramienta no puede ser abierta, lo cual trae varios problemas. Pero yo les voy a mostrar una herramienta que verifica MISRA, pero no les dice los textos de las violaciones de las reglas. Ahora lo vamos a ver cómo son las reglas. Entonces, si ustedes bajan los textos por su cuenta, los que están violando la licencia son ustedes y no el desarrollador. ¿Sí? Entonces hay alguna herramienta gratuita abierta para MISRA C, por eso sigo mencionando MISRA C. Este es viejo. Este es del 2004 y se reemplazó creo que en el 2016, 2018 por MISRA D, que es bastante más restrictivo que C. Tiene muchas más cosas para controlar. Este es el estándar de codificación del laboratorio de propulsión jet de la NASA. Es como del 82 o del 78 el estándar ese. Es abierto, en algún momento estaba en la página de la NASA, después desapareció, me costó bastante conseguirlo al PDF, pero yo lo tengo si quieren que se los pase. Este cubre cosas como convenciones de nombre. Por ejemplo, las funciones tienen que empezar la primera letra en mayúscula. Las variables siempre en minúsculas separadas con guiones bajos. No sé, más orientado a formato de código que a seguridad. Muchas veces se complementan. Google tiene lineamientos de código, Microsoft tiene lineamientos de código que cubren formatos identados, nombres de variables, nombres de funciones, ¿sí? Y después, por supuesto, pueden hacer su propia variante. La ventaja de usar un estándar es que van a encontrar herramientas que verifiquen el estándar. Si ustedes hacen sus propias variantes, puede suceder que o no encuentren una herramienta o tengan que trabajar mucho en personalizar la herramienta para llevarla a sus variantes. MISRA, que les decía que es del tipo, está orientada a la seguridad, define 9 reglas con subreglas. En total son algo así como MISRA C, como 90 y tantas reglas a la larga, ¿sí? Algunas reglas tienen poquitas subreglas y otras tienen más reglas, ¿sí? La primera regla dice que el estándar de codificación tiene que ser C90, que era el que decíamos que era el de mayor portabilidad. La regla 6.1 dice, por ejemplo, que los caracteres, o sea, el tipo de datos char, solo se puede usar para guardar caracteres. No se pueden guardar números en tipos de datos char. Los números se guardan en int8, int16, int8 o lo que quieran, ¿sí? Pero no en char. Esto es un poco de legibilidad, en definitiva. La regla 8, estas dos, las discutimos hace rato sin saberlas. La regla 8 dice que las funciones tienen que tener un prototipo que las declare y ese prototipo tiene que ser visible tanto cuando la función se define como cuando la función se llama. Y la regla 8.8 dice que cualquier objeto externo o función tiene que estar declarado en uno y solamente un archivo. Por eso el prototipo lo ponemos en el H, lo incluimos en el H, en el C que la define y en todos los C que la usan. De esa forma estamos cumpliendo estos dos. Y ya vimos por qué, para evitar que si yo cambio el formato de los parámetros, esto no compile. Si no lo hago, podría compilar y andar mal. Y no sé cuándo va a andar mal, que es lo peor, ¿sí? Entonces, bueno, ese tipo de cosas es las que buscan MISRA. O sea, MISRA pone el foco en cosas que podrían llegar a compilar sin warning y no andar, o andar a veces sí y a veces no, ¿sí? La otra dice que las variables automáticas son las variables locales, que no se inicializan solas, deben tener siempre un valor asignado antes de ser usadas. Eso quiere decir que yo no puedo hacer if a igual a 3 y no le di un valor a antes, ¿sí? La verificación, o sea, este proceso de análisis estático, se puede hacer de dos formas. Por un lado, se puede hacer con herramientas automáticas. Como decíamos recién, el compilador es a la larga un verificador estático, o cumple las partes. Y si no, con un conjunto de herramientas que se llama linter, porque lint fue el primer verificador estático, bien como del año 82-80, una cosa así. O sea, no son cosas exactamente nuevas. Bueno, C no es exactamente nuevo, sí.
Sí, por eso, pero algunas de las herramientas que nosotros ni sabíamos que existen están desde hace mucho tiempo. ¿Qué hace? Verifican el cumplimiento de los prototipos y verifican todas estas situaciones ambiguas de no declarar variables y demás. Depende el linter que usen, pueden decirle yo además de la lógica de no usar una variable, quiero que verifiques MISRA, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, por ahí un linter no les verifica que el código sea C90, pero como MISRA lo pide, sí lo verifica. ¿Sí? Y la otra cosa que se hace, aunque no me lo van a creer, es un review. Un review es que otro miembro del código revise el código. Las organizaciones serias de software hacen review sistemáticamente. Normalmente uno escribe los cambios y otra persona los revisa, los autoriza, los aprueba y los mezcla en el repositorio principal. Los desarrolladores no tienen permiso de mandar las cosas al repositorio. O sea, sí al repositorio, pero a la rama. Pull request. Exactamente. En realidad hay muchas formas de hacerlo. Pull request es un mecanismo que fueron incorporando todos los servidores de repositorios Git públicos, como GitHub, como Bitbucket y como GitLab, ¿sí? Para hacer este proceso. Entonces, lo que se hace es, se abre una rama, esa rama se pide una revisión, los pull requests son un proceso, son el pedir mezclar una rama en otra, o integrar una rama en otra, pero hecho a través de una página web. Y en esa página web vos ves cuáles son los cambios que se van a mandar y tenés una herramienta para objetar, para comentar qué cosas del código no te gustan o qué cosas deberían de cambiar o qué cosas no están claras, ya sea a nivel comentario general o a nivel incluso referencia en el código. O sea, en el código vos podés ir marcando, esta línea no debería ser, acá tenés un error, etcétera, etcétera. ¿Sí? También en los pull requests, en GitHub, por ejemplo, se puede hacer que cuando uno haga un pull request, GitHub ejecute algunas herramientas de estas automáticamente y autorice el pull request viendo si el formato está bien, si el indentado está bien, si pasa los análisis estáticos, etc. Y recién después lo puede tomar una persona. Se puede configurar, por ejemplo, que tengan que revisar 3 personas y tengan que aprobarlo 3 personas o n personas. ¿Sí? Entonces, esas herramientas están puestas, ¿por qué? Porque si nosotros podemos elegir, nos salteamos estas cosas. ¿Por qué se hace review? ¿Por qué gasto, además del tiempo de la persona que desarrolla, X porcentaje más de 1 o 2 o 3 personas que revisen el código? Porque está demostrado que tiene esas características. El software que vamos a tener va a ser mejor. 2 ojos ven más que, o sea, 2 pares de ojos ven más que un par de ojos. Los programadores, normalmente en los reviews, puede que haya alguien que jerárquicamente esté encima. O sea, puede ser que alguien sea el aprobador final del review. Lo que normalmente en los proyectos de código abierto se llama el maintainer. O sea, que define si finalmente eso entra o no. Pero muchas veces el review se hace entre pares. O sea, no es que el programador más viejo revisa al programador más nuevo. No, eventualmente el programador más nuevo también revisa al programador más viejo. ¿Por qué? Porque eso hace, primero, que el que escribe se cuide, sabe que alguien lo va a leer. Entonces, cosas que ustedes dirían, bueno, ya está, quedó, está torcido, el indentado, no importa, no voy a hacer un commit más para arreglar el indentado 2 líneas, cuando sabes que alguien lo va a mirar y te lo va a objetar, sí lo vas a hacer. ¿Sí? Entonces, nosotros hacemos las cosas mejor cuando alguien las mira, de movida. Mirando cosas de otros, pueden suceder 2 cosas muy útiles. Que vea un patrón y diga, qué bueno que está ese patrón, se entiende, está clarísimo, la próxima vez lo voy a hacer así, o qué malo que está eso, no se entiende un carajo, arreglalo o hacelo de esta forma porque eso que hiciste no se entiende. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes lo revisan, les pueden sugerir nuevas formas de hacer las cosas y cuando ustedes revisan, pueden ver formas distintas de hacer las cosas y decir, la verdad que esto lo entiendo más que lo que yo hubiera hecho, me gusta esto, lo adopto. ¿Sí? A la larga, el equipo
tiende a tener formas de desarrollo más estándares, más unificadas, y eso mejora el acoplamiento de los miembros del equipo, que es el mayor problema del software. El mayor problema del software es que nos entendamos que lo que tenemos que hacer, lo tenemos que hacer para el mismo lado. ¿Sí? Entonces, es algo
Y ya cambié las pilas, así que... Es más, si querés, tienen que estar prendidos los LED azules. Bien, pero está bueno, okay. Sí, no es fácil, o sea... Al chequeo de ver, un montón. al chequeo de los segundos corriendo, vamos a empezar a ver el chequeo de la barrita moviendo. Yo lo vi cuando arranqué. O sea, Sí, eso sí me fijo. el inicio estaba la barrita, pero después no se la ve. O sea, o grabo eso o grabo lo que tengo que grabar. Así Les que, pedimos perdón a los que no han dejado de escuchar. después le pasamos una versión alternativa. ¿Qué tengo acá? Un repositorio. Estilo programa de cocina. Viste que prepara la mezcla y la mete al horno y ya tiene la torta en el horno y después, bueno, lo mismo. Cada commit es un puntito del ejemplo. Y ese repositorio está publicado, o sea que ustedes lo pueden bajar y después volver a verlo y masticarlo, como fuimos pasando puntito a puntito, si es que voy rápido. Bien. ¿Sí? De todas formas, esto es más conceptual que código. El código lo vamos a hacer juntos. O sea, la idea de esto es que terminen de entender qué es un mock, qué es un testing, qué hace Sirlin, qué hace Unity y cómo funciona. No que ustedes escriban un test. Eso es lo que vamos a hacer una vez que yo les haya mostrado cómo más o menos funciona la herramienta. ¿Sí? Y ahí voy a ir yo diciéndole, escribamos este archivo acá, ponemos esto acá, hacemos esto así, y lo vamos a ir haciendo juntos. ¿Sí? Como toda herramienta que hace muchas cosas sola, es fantástica cuando sabemos usarla. Y cuando no sabemos usarla es un suplicio. Entonces, la idea de la próxima clase es que el arranque lo hagamos juntos. Minimizar el suplicio. Minimizar el suplicio. Y, como dato importante, yo manejo 3 herramientas de testing distintas y son las 3 iguales. Una en Python, una en C y otra en JavaScript. Y son iguales. Funcionan de la misma forma. Entonces, una vez que entendieron una, entendieron todas. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Una suma con saturación. Y como estoy haciendo código profesional, reusable, lo primero que voy a hacer es documentarla. ¿Sí? Entonces, armé un suma H con todo el formato y, bueno, ¿qué es lo que hace la suma? Esta función está declarada así para que se vea cómo funciona ese mock y cómo se funciona completo. Entonces, esta función recibe un puntero, un dato, suma el dato con el contenido del puntero y devuelve el contenido del puntero actualizado, o sea, hace acumulador más operando, acumulador igual a acumulador más operando, y devuelve un error level. ¿Y devuelve un? Error level, o sea, un código para decirme, te pasaste para arriba, te pasaste para abajo, o está todo bien. ¿Sí? De esa forma la definí. Entonces, vamos a ver un poquito, no solo cómo hago para mentir resultados para acá, sino cómo hago para mentir resultados en punteros. Porque después de esta vamos a hacer un mock. Por eso está declarada de esa forma. ¿Sí? O sea, esta función devuelve 2 resultados. Devuelve el valor actualizado del acumulador y un código de error para saber qué es lo que hizo en la operación. ¿Cómo está implementada? Bueno, la vieron recién. Un if. Básicamente, si este es positivo, este y este es negativo, quiere decir que algo no anda bien, pues no puedo sumar 2 positivos y 2 negativos. Entonces, si este es negativo y este es positivo, estamos en la misma. Y si no, bien. Si no, la suma es lo que tendría que dar. Si los dos son positivos y desbordé, el resultado es el máximo positivo posible que puedo representar. Y el error level es 1, porque decía que cuando me paso por positivo devuelvo 1. Y si se da al revés, esto es el máximo negativo que puedo representar. Y el resultado es menos 1 y ese error está para que lo encontremos. ¿Sí? Porque la especificación decía 1, menos 1 y 0. ¿Sí? Eso está acá. ¿Sí? ¿Cómo probamos esto? Hacemos, como dijimos, un main acá. Hago el include del archivo suma. Hago el main, declaro una variable, porque como necesito un acumulador, declaro una variable, le doy el valor inicial, llamo
vamos a expresar una variable con 3 y hago un printf para ver si eso da 8. Hasta ahí, nada nuevo. ¿Estamos de acuerdo? Y si quiero hacerla muy bien, además debe hacer un printf para fijarme que esté a 0, pero como hace mucho no me preocupa, por ahí ni lo probé. Porque también tendría que hacer un printf de esto para ver que es de 0, porque da 2 resultados, estoy mirando solo uno. Pero probablemente hubiese hecho eso. Bien. Yo les dije que la idea detrás del testing es guardar este programita y convertirlo en un test. Para eso tenemos que instalar Unity, tenemos que instalar Zetlin y aprenderlo a usar. Hecho eso, lo que vamos a hacer es, cuando instalamos la herramienta, va a aparecer una carpeta test. Y dentro de esa carpeta test yo voy a crear un archivo que se llama test suma. Los nombres en esto son importantes, por eso funciona automáticamente. Cualquier archivo que llame test algo en la carpeta test es un test. ¿Sí? En ese test suma voy a hacer include de Unity, porque voy a cambiar el printf por los test assert, porque la pantalla acá no va, y el include de suma porque es la función que quiero probar. Y voy a hacer un procedimiento void, como era el main, digamos, test lo que quiera. En donde tengo el mismo código que tenía recién. Declaro una variable, llamo a la función y ahora me fijo que suma sea 8 y que acumular de 0. Estas funciones vienen de Unity. ¿Sí? Con solo eso hago seedling ¿y qué sucede? Encuentra el archivo tsuma. Para hacer la prueba yo voy a compilar tsuma con suma y no hay ningún main. Acá no hay main, acá no hay main. El main está acá y este no se compila para la prueba. Entonces me genera un runner. Un runner es otro archivo más en donde va a haber un main que llama a cada uno de los que yo hice. Lo genera solo. Compila el runner, ese archivo que acaba de generar. Compila este. Compila este porque como yo hice el include de suma, necesito el suma. Como hice el include de suma h, necesito suma c. Si se les dio por poner nombres distintos a los h y los c, tienen un problema serio. ¿Sí? El solo hecho de haberle dicho include de suma h implica que en la prueba necesito a suma c. ¿Sí? Entonces, yo no hago nada, pero hay una serie de cosas que funcionan automáticamente que si no te las explican, ¿cómo anda esto? Y cuando el archivo quedó en otro lado, menos todavía. ¿Sí? Porque tiene que encontrar a suma h y a suma c, cosa que está configurado en este archivo. Compila entonces a suma y ahora ya tiene todo compilado. Este es el main, estos son los que eran mis main, lo que pasa es que tengo varios, y estos son la función que quiero probar. Compilo, enlazo, ejecuto y me dice, sí, mira, esto se cumple. Si yo acá vengo y cambio y le digo, no da 8, da 9, salta Unity y me dice, no. En el archivo te suma C, en la línea 63, me habías dicho que tenía que dar 8, pero da 9. No, me dijiste que tenía que dar 9, pero da 8. Me dijiste que daba 9 y da 8. ¿Sí? Y Unity me dice, mira, tenías una prueba, pero no pasó ninguna. Está claro Unity y está claro Seedling. Nos falta CMOC, el agujero negro. Seedling se encarga de encontrar todo esto, compilarlo, ejecutarlo y generarme este resumen. Con 0 esfuerzo. Unity se encarga de que yo haga fácil esta escritura y que cuando esto no se cumpla, me avise. Mira, no, mirá,
Me habías dicho 8 y da 9. O sea, acá hay un print, un if, un montón de cosas que no las escribo, ya están hechas. ¿Sí? ¿Hasta ahí? ¿Está claro? Bien. No es más que esto. Hasta que metemos los mocks. No. La parte básica de testing no es más que esto. ¿Sí? Entonces, generemos un informe de cobertura. Build, artifacts, gcop. ¿Cuál es este? Este. ¿Les suena conocido? Fíjense. Tengo probado el 100% de las funciones, pero 7 de 12 líneas. ¿Sí? Y bueno. ¿Qué líneas sí, qué líneas no? Y bueno, ya sabíamos, en función de lo que vimos, voy por el caso, o sea, no entra acá, no entra acá. Fíjense lo que les decía que cambió las marquitas. Ahora en lugar de las marquitas está esto y le dice, el branch 0 se tomó una vez y no, o sea, sí y no, no y sí, o sea, y les explico un poco mejor este y este. ¿Sí? ¿Cómo sabes cuál es cada branch? Por el orden de escritura, sí. El primer if es el primer branch. O sea, la primera condición lógica. Pero si es true o false. El paréntesis que me pongo en este caso, el mayor. ¿El branch 0 sería la primera condición true o la primera condición false? Eso. En este momento está en true. O sea, nosotros mandamos un acumulado mayor que 0. Entonces, true, false, true, false, true, false. Sí, aparentemente. Bien. ¿Cómo mejoramos la cobertura? Aumentando las pruebas. ¿Qué deberíamos de probar conceptualmente? Bueno, tenemos que hacer que rebase para arriba y que rebase para abajo. Exactamente, está claro. ¿Y cómo lo voy a hacer? Voy a agregar 2 de estos. Y voy a cambiar los valores para que sean valores muy grandes o valores muy chicos. ¿Sí? Bien. Veamos. Ese test sumo se te hecho mano, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que ahora en lugar de escribir el main, escribo solo el t suma. O sea, el main ni lo escribo. Lo que antes hacía en el main, ahora lo voy haciendo en el t suma. Y lo que antes era corregir el main, ahora copio y pego y hago un test distinto. ¿Sí? Porque antes lo que vos habrías hecho, espera que les hago la corrección, si no, no me deja cambiar. Antes lo que vos hubieras hecho en el main, es decir, cambio el 5 por el 7FFF. No, acá lo que haces es un test independiente. Dejás el de 5 y 3 y haces otro. Y haces otro, y haces otro, y haces otro. ¿Sí? Los nombres, le pones nombres representativos, nombres que te indiquen qué es lo que estás tratando de probar. Entonces, puse normal, superior y inferior. Vuelvo a ejecutar seedling. Y ahora me dice que tengo 3 tests. 2 pasaron, 1 no. Y el que no pasó es el que yo ya les había dicho. En la línea 76, en el límite superior, o sea, aquí, no devuelve -1. Bueno, con esa información debería ser más o menos fácil saber que el problema está acá. ¿Sí? Bien. Cortamos acá y vemos los mock que son largos. En la clase que viene. O sea, a ver, les cuento qué es lo que vamos a hacer.
como para invertir los 10 minutos. Vamos a hacer una función promedio. La función promedio recibe un vector de valores, la cantidad, un puntero, donde me va a devolver el promedio, y un error level, donde me dice si pudo calcular o no el promedio, porque si cuando fue haciendo la suma se pasó por alguno de los dos lados, no va a calcular el promedio. O sea, no me va a calcular un promedio mal calculado. Entonces yo le paso o muchos números muy grandes, y cuando ella va sumando para después de dividir, se pasa en la suma, me avisa que no puede calcular el promedio con el tamaño del número que tiene. ¿Se entiende a qué apuntamos con la función promedio? ¿Cómo está implementada? Muy difícil. Un vector. O sea, usa a la función suma, obviamente. Entonces, recorro todos los elementos del vector, defino un valor acumulado que debería ser igual a 0 y no lo es. Sin embargo, con un generador de mock, no solo compila, pasa los tests. Porque si bien no está inicializado en 0, cuando el programa arranca, maravillosamente, siempre hay un 0 ahí. Cuando lo corres con FFF, pero cuando lo corres en mock, no. O sea, no solo compila, pasa las pruebas. O sea, yo no lo inicialicé a 0, pero tiene un 0. Y siempre tiene un 0. O sea, cada vez que lo ponía a correr, tiene un 0. Entonces, hago una variable de 0, le sumo cada uno de los elementos del vector, fijándome de que no me pase. Si me paso, paro y devuelvo error. Si no me paso, divido. ¿Sí? El que falta inicializar es acumulado porque lo usás antes de asignar un valor, que Claro. en el caso de índice y de resultado. Claro, el índice está inicializado acá. Está inicializado, entonces no hay problema. Y el resultado Y el resultado está inicializado acá. ahí, claro. Pero acumular lo paso como referencia y el otro hace acumular más y ahí no hay nada. No hay nada conocido. Ahora si se inicializara... CPP, Ah, no. check, te diría, estás pasando una variable que no está inicializada. Perfecto. ¿Sí? Queremos probar el promedio, pero sin acumular. ¿Sí? En este caso, nada más que para aprender cómo se hace. Porque lo más razonable sería probar el promedio con la acumular. La acumular ya sabemos que anda, la acabamos de probar. Listo, probamos promedio. Si algo no anda, es culpa del promedio. Porque acumular anda. ¿Sí? En este caso, es solamente un ejemplo lo suficientemente simple para entender cómo funciona la herramienta, pero no tiene mucho sentido lógico hacerlo de esa manera. ¿Sí? Listo. Eso vamos a hacer en la clase que viene. Y con un poco de suerte, vamos a empezar a escribir pruebas nosotros.